Bueno, pues buenas tardes o buenas noches y muchas gracias por participar en esta nueva sesión de la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana. Saludamos también a todas las personas que nos siguen a través de la plataforma Zoom, desde la Parroquia Virgen de la Vega, desde el Ateneo de Vecindario, desde la Fundación Manuel Francisco Javier de Arrecife en Lanzarote, y así también a todas las personas que están conectadas de forma particular en sus casas, desde otros puntos del archipiélago o de la península. Yo soy Emma, he participado en algunas ocasiones en esta escuela siempre como oyente y me pidieron que moderara, así que aquí estoy. Y esta noche vamos a hablar de la juventud como reto social y eclesial. Para ello tenemos aquí a Andrea que nos acompaña, Andrea Castillo Lano. Ella es natural de Zaragoza, una mujer joven, implicada y comprometida tanto a nivel social como eclesial. Es doctora en Derecho por la Universidad de Zaragoza y actualmente es profesora de Derecho en la misma. Está conectada con la Juventud Obrera Cristiana, con la JOC desde los 15 años. Es militante de este movimiento desde los 16. Ha sido acompañante también de grupo durante casi 10 años y este curso ya está en proceso de salida. Además, también es militante de la CGT, que es la Confederación General del Trabajo, y delegada sindical de la universidad. Por si fuera poco, también participa activamente en ARAELA, que es la Asociación Aragonesa de ELA. Yo creo que no se me queda nada atrás, si quieres añadir algo. Si no, pues cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, Emma, por presentarme. Y lo primero, pues es de bien nacido ser agradecido, así que voy a empezar dando las gracias, sobre todo a Cristina por invitarme y también pues a Esmaragdo, a Isabel que me ha acogido, que está por ahí, a Fausto que también ha estado ahí sacándome los billetes y pues porque me estáis acogiendo estupendamente, me están enseñando un poquito la isla. Y primero, antes de empezar, quiero hacer unos cuantos avisos, ¿vale? Y todo lo que voy a contar son mis opiniones. Yo soy militante de la JOC, pero no vengo en representación oficial del movimiento, con lo cual algunas de mis opiniones pues, pueden ser personales y no compartidas por el movimiento. Aprovecho también para agradecer que me acompañen Ana y Kevin, que son de la JOC de aquí de Canarias. Así que también si tenéis luego más preguntas sobre el movimiento, pues ellos casi que os van a responder mejor que yo, ¿vale? Y bueno, eso no obstante, obviamente, levanto un poco el micrófono, lo levanto así. Ya la he liado, perdón. Vale. ¿Así? Sí, y golpeo mucho la voz. Ah, vale. Vale, vale. Nada, nada. Bueno, últimos avisos. Yo no soy socióloga, ¿vale? Ya os ha contado muchas cosas, Emma. Entonces, bueno, pues también pues todo lo que voy a decir, pues que no se tome como una opinión profesional de socióloga, porque no lo soy. Y lo último, y ya empiezo. No traigo soluciones a nada. Lo siento. Yo lo que traigo son un poco pues, intuiciones o caminos un poco para el diálogo en relación con la juventud y yo creo sobre todo también en relación con la participación de la juventud en la iglesia y en lo social. ¿Vale? Así que con esto ya os cuento de qué voy a hablar. Pues así el tema era como muy amplio y entonces he decidido pues intentar hacer como cuatro partes. Una en la que voy a abordar un poco lo que yo creo que son los retos, un poco el contexto de la juventud hoy y los retos a los que se enfrenta y nos enfrentamos como sociedad. En segundo lugar, los retos eclesiales, yo creo que un poco los retos que hay en la iglesia para acoger, o más bien para fomentar que la juventud se sienta iglesia, qué oportunidades tenemos también como iglesia, y luego voy a dar un poquito mi testimonio como joven que ha participado y que participa y se siente iglesia, y como acompañante de otros jóvenes que también lo hacen, ¿no? Que participan en la iglesia y en lo social. Quiero siempre ese es un poco como la óptica, ¿no? Cómo fomentar, cómo animar, cómo acompañar, cómo ilusionar a una juventud comprometida social y eclesialmente. Entonces empiezo con esa primera parte de los retos sociales, ¿no? Yo creo que
Bueno, en la JOCA hacemos una cosa que utilizamos la metodología de la revisión de vida, que tiene 3 partes: ver, juzgar y actuar. Y entonces en el B hacemos siempre como un análisis de las causas y consecuencias de lo que estamos intentando analizar, ¿verdad? Pues he intentado hacer un poquito eso para hacer como un poco un contexto, porque es fundamental, yo creo, entender cuál es el contexto de la juventud hoy para poder pues relacionarnos con los jóvenes. Yo me incluyo, yo estoy ahí a medio camino ya entre joven y dejar de serlo, pero bueno, a veces me incluiré y a veces no. Pero es fundamental conocer ese contexto y esa situación para relacionarnos y para animar a la juventud, ¿no? Entonces, partimos de un contexto en el que vivimos en una sociedad líquida, esto sí que lo dicen los sociólogos, no yo, ¿vale? Que se caracteriza, algunas de estas cosas más profesionales las he sacado precisamente de un material de reflexión que hemos tenido un Consejo General este 2024. Entonces el Secretariado General de la JOC en Madrid pues preparó con el equipo responsable un material muy bueno en el que había algunas nociones más profesionales, digamos, ¿no? Y esta era una de ellas, ¿no? El tema de la sociedad líquida. Pues un mundo fluido, volátil, en el que hay mucha incertidumbre, los cambios son muy rápidos. Esto ha debilitado también los vínculos humanos y se pierde un poco el impulso natural de ayudar al prójimo, aumenta la competencia, aumenta la desigualdad. Y esto tiene, yo creo, algunos aspectos concretos que afectan especialmente a la juventud hoy, ¿no? Uno es el individualismo, el marcado carácter individualista de nuestra sociedad, ¿no? De esa tendencia a defender la autonomía de los individuos, la supremacía de los derechos individuales frente a los retos o los derechos de la sociedad, del Estado. Otra cosa que afecta, yo creo, bastante es el reduccionismo. Reduccionismo en el sentido de eh, reducir toda la responsabilidad individual, ¿no? Se elimina un poco lo colectivo del mapa. Entonces, si algo va bien o algo va mal, muchas veces se presenta como si fuese responsabilidad o gracias a la actividad individual de cada uno, ¿no? O los comportamientos, las conductas individuales. Se deshace, se desecha, perdón, más que se deshace, se desecha el contexto y por tanto, este es el riesgo que tienen, no se abordan problemas estructurales, ¿no? No se ven los problemas como algo estructural o de sistema, sino como algo individual. Y las soluciones que se plantean son también siempre desde ahí, con lo cual muchas veces no son suficientes. Otra cosa que afecta en esta sociedad líquida, en especial a los jóvenes, yo pienso que es el hedonismo, ¿no? Esa búsqueda del placer a veces como del placer o del bienestar, igual no en un sentido muy estricto, pero del bienestar personal por encima de todo lo demás. Y luego otro componente que tiene muchas cosas que no he sabido muy bien cómo nombrar, que yo me he puesto aquí: brecha de clase, heterogeneidad, comparación, competitividad. Yo creo que los jóvenes, bueno, para empezar hablamos de juventud y estamos hablando de un espectro como súper amplio, ¿vale? Entonces, a veces pensaréis en algunos jóvenes y diréis, pues es que los jóvenes que yo conozco no son así. Pero es que dentro de la juventud hay mucha heterogeneidad, ¿no? Es una de las cosas que creo que dificulta también a veces el saber relacionarnos o el saber proponer. Pero algo que tenemos en común es que vivimos en una constante comparación, sobre todo con las redes sociales, o sea, nos estamos constantemente comparando con otros, muchas veces con cosas que no son reales, ¿no? Porque en las redes sociales pues ya sabemos que a veces se da una imagen que no es fiel a la realidad. Y esto mete a la juventud en una dinámica muy mala a nivel emocional, a nivel psicológico y un poco peligrosa, ¿eh? Esto genera mucha ansiedad y a veces, bueno, la comparación en sí es como insana y más aún cuando hay, y aquí ya meto un poco de, cuando hay diferencia de clases, ¿vale? O sea, si yo me estoy comparando con alguien que tiene otro contexto social, económico, totalmente diferente a mí, me estoy comparando con algo que es que a lo que yo no puedo aspirar porque mis condiciones no me van a permitir llegar a eso, ¿no? Y entonces yo aquí esto lo conecto mucho con el fenómeno de influencers. Entonces tú ahora preguntas a la gente más joven y es que hay gente que quiere ser influencer, ¿no? O que quiere ser TikToker o que quiere ser Instagramer y eso es algo que, pues, que hasta ahora no habíamos vivido. Entonces, bueno, todo esto yo creo que es un poco el contexto. Entonces, sobre este contexto se van como añadiendo capas. Y la primera capa, que obviamente no se aplica a toda la juventud, pero sea una importante parte de ella, es la precariedad.
Entonces, yo pienso que quizás ahora la precariedad no es tan visible o tan evidente como en épocas de crisis más acusada, pero sigue habiendo mucha precariedad y se manifiesta, tenía otra parte, bueno, pero la digo ya, por un lado, sobre todo en la juventud migrante. La juventud migrante es rostro de la precariedad, absolutamente, y eso lleva aparejado problemáticas adicionales a todo esto que estamos hablando y a veces muy invisibilizadas. Y luego, en general, pues la precariedad se manifiesta mucho en la calidad del trabajo. La calidad del trabajo juvenil es muy pobre, no pobre solo económicamente, sino a nivel de condiciones, de seguridad, de perspectivas y sobre todo en materia de vivienda y de emancipación. Yo creo que ahora mismo es uno de los problemas más acuciados de la juventud española, ¿no? Teníamos ahí unos datos precisamente de que la juventud española se emancipa con una media de 30 años. Entonces nos encontramos en un momento en el que la juventud se alarga forzosamente, no porque queramos, sino porque es que no tenemos las condiciones vitales para empezar un proyecto adulto, ¿no? Y otra capa que yo añado a esto, que creo que afecta también a la participación de los jóvenes, es el agrandamiento inabarcable de los problemas sociales, lo he llamado. ¿Vale? Seguro que tiene un nombre más específico, pero yo me ponía aquí, el mundo está loco. Es que, o sea, no sé, hay multitud de problemas que son tan grandes y tan difíciles de solucionar que abruman, ¿no? Abruman mucho a los jóvenes. Los jóvenes se sienten como muy impotentes porque piensan, bueno, la crisis climática, las guerras, el auge de la ultraderecha, la violencia machista que persiste y que está incluso aumentando. Y hay gente que ante eso pues se bloquea un poco, ¿no? Y estos son como el grupo de causas, que yo llamo causas. Y ahora vamos a qué consecuencias tiene todo esto. Pues por un lado yo diría que una de las grandes consecuencias es que se viven experiencias vitales muy individualizadas. El sistema nos empuja, todo este sistema que hablamos nos empuja un poco a vivirlo todo desde lo individual, ¿no? Mis estudios, mis decisiones, mi futuro, mis objetivos, mi tiempo. Y estas vivencias tienen poco o nada en cuenta la situación del mundo, ¿no? El contexto global. Mucha gente no ve el valor en lo comunitario o en lo organizado, pero no es porque les parezca mal, sino porque no lo han experimentado. Hay mucha gente joven que no ha experimentado pues esa experiencia de grupo, de comunidad que sí que tenemos a lo mejor muchos de los que, bueno, todos los que estamos aquí, ¿no? Y de hecho yo estaba cuando estaba escribiendo esto pensaba, es que yo cuando me junto con jóvenes, ¿no? A lo largo de pues toda esta andadura en la JOC y bueno, pues ahora como profesora veo muchos jóvenes también en la universidad y es que yo no sé qué es, pero hay algo que se ve la gente que ha tenido esa experiencia comunitaria de la gente que no. Es que hay un algo que es distinto en cómo se presentan, cómo hacen, cómo están. Otras dos cosas que pasan, que también están muy conectadas, son la falta de compromisos a largo plazo y la desafección o desmotivación. Y esto no es porque los jóvenes no quieran, o esa es mi opinión, ¿vale? Es una cosa que es como que el sistema te lleva a esto, a no ser que encuentres algo que te haga ir a contracorriente, que es un poco pues lo que, por ejemplo, nosotros tenemos en la JOC, o seguro que pues, en otras comunidades o grupos, miro a Emma porque es de la familia salesiana, pues eso, ¿no? Em, entonces, yo creo que la vida se nos impulsa como a vivirla en compartimentos muy estancos. Entonces, yo tengo mi familia, tengo mis estudios, tengo mi trabajo y a lo mejor, si me cabe, tengo un compartimento pequeñito que es mi compromiso, pues en algo que me parece importante, ¿no? Pero no hay una unidad. En general, no se anima a vivir con una unidad. Mm, a veces también pasa, yo creo que el participar o el estar comprometido se vive más como intentar satisfacer una querencia individual de sentirme bien por aportar, más que de construir algo mejor o comunitario o más grande, ¿no? Y luego la desafección, desmotivación que juega un papel importante también aquí tiene mucho que ver con la precariedad. Al final, si yo vivo una situación precaria, lo que busco es una supervivencia inmediata, ¿no? Por encima de soluciones
a medio o largo plazo, que aborden más problemas estructurales. Entonces, bueno, pues luego se unen aquí cosas pues como la decepción por parte de representantes políticos, que seguro que a todos se nos ocurre alguno reciente, pues esto a la juventud también le hace mella, ¿no? O lo que hablábamos de la enormidad de según qué problemas, nuestra propia precariedad, pues todo eso hace que muchas veces los jóvenes caigamos en el, oye, suficiente tengo con lo mío, ya me encargaré cuando tenga mi vida más sujeta, ya me encargaré de otras cosas. Y a veces es que es verdad, es que a veces hay muchos jóvenes que suficiente tienen con lo suyo, ¿no? Y luego ya las dos últimas cosas de este apartado, que también están afectando muy fuertemente a la juventud, es, por un lado, el auge de la ultraderecha. Esto es así. Además, la ultraderecha está teniendo mucho éxito entre según qué población joven. Yo creo que porque están usando el clásico divide y vencerás y les está funcionando. Y además porque la ultraderecha apela mucho a lo emocional, ¿no? Al sentimiento. Muchas veces no se dan datos contrastables o verídicos. De hecho, bueno, en Estados Unidos ha salido, y no solo en Estados Unidos, pero bueno, por no meternos a lo mejor, han salido o sea, se han dado muchos datos falsos que se ha demostrado que son falsos y aún así no cala, ¿no? Que se está utilizando la mentira como arma. ¿Qué ocurre? Que los jóvenes obviamente somos muy pasionales, entonces tenemos las emociones y los sentimientos a flor de piel. Pues un discurso basado en que apela a las emociones, pues es fácil que llegue a la juventud. Y lo último, que esto también es fundamental, hay entre la juventud hoy muchos problemas de salud mental. Los jóvenes viven con mucha ansiedad, sobre todo ansiedad yo creo, pero hay más. Y una de las razones quizás de lo que hablábamos, de que todo se vive como una responsabilidad individual, que no tenemos quizás las herramientas necesarias para gestionarlo. Hay mucha incomprensión yo creo, en materia de salud mental, porque las diferencias generacionales son muy grandes. Yo muchas veces tengo conversaciones con mi padre que parece que vivamos en planetas diferentes. Y claro, yo pienso, es que no se puede comparar la situación de unas generaciones con otras ni aplicar los mismos esquemas, ¿no? Porque además en este tema los jóvenes a veces se sienten muy juzgados y muy incomprendidos y muy solos. Yo, por ejemplo, pues acompañando a jóvenes, pues te encuentras con situaciones en las que a lo mejor hay gente que no se atreve a decirle a sus padres que necesita o que cree que puede necesitar ir a terapia. Y gente con problemas, no sé, pues serios, ¿eh? O sea, trastornos de la conducta alimentaria, ansiedad a niveles ya preocupantes. Entonces, pues ahí es que hay una brecha también, ¿no? Y bueno, yo con esto dejo este primer apartado. Yo creo que este es un poco el contexto de la juventud. Me habré dejado muchas cosas, ¿eh? Pero yo creo que son cosas que me parecen importantes, que sobre todo la mayor parte del público es un público adulto, que a lo mejor estas realidades no las tiene tan cercanas, ¿no? O no las ha visto desde esta óptica. Y paso a la segunda parte de los retos eclesiales. Ya os digo, yo creo que son más retos de... Bueno, ahora os cuento. Primero el contexto, y el contexto lo he sacado de ese material del Consejo General de la JOC, porque es que era maravilloso. Empezaba con una frase que era impactante, pero muy real. Decía, los templos se vacían y se llenan los gimnasios. Hemos transitado de la religión del espíritu a la religión del cuerpo. Y os puedo asegurar que yo que voy al gimnasio y voy al templo, es verdad, ¿vale? O sea, hay mucha más gente en el gimnasio que en el templo. O sea, esto es real. ¿Y por qué es real? Bueno, pues aquí decía en este material, y yo la verdad que tengo esa experiencia también, o sea, lo comparto, que hay pocas familias ya que transmitan la fe cristiana a sus hijos, ¿no? Decía pues que si los sacramentos se convierten en un desfile de modelos, y a veces es que es verdad, es que da pena a veces ver según qué comuniones o según qué confirmaciones, o incluso los bautizos, ¿no? Las familias que llegan a bautizar y nunca vuelven, pues yo creo que eso lo habremos experimentado todos. Luego es verdad que también pues, en los medios de comunicación eh, rara vez se destacan cosas positivas de la Iglesia y del compromiso de la Iglesia en la sociedad. Muchas veces son más actos pues, puntuales o un poco de tradición, pues la Semana Santa, una peregrinación.
Entonces, bueno, ¿qué parte buena tiene esto? Pues aquí el material este decía, y yo estoy totalmente de acuerdo, que estamos transitando de un cristianismo cultural a otro de convicción y elección. Y eso, aunque nos pese porque nos veamos cada vez menos, es bueno, ¿vale? O sea, vale más ser menos, pero más en serio, que ser muchos, pero que no tenga su fondo, ¿no? Bueno, es mi opinión. Entonces, ¿cuáles son los retos, yo creo, eclesiales en relación con la juventud? Pues el primero parte de que esto depende esto es lo que hablábamos, de que no toda la juventud es igual, ¿no? Pero fuera de la juventud que se ha criado en entornos religiosos, lo que hay es un rechazo a lo eclesial, pero así, o sea, sin medias tintas. La iglesia produce rechazo. Esto es así. Nosotros, que en la JOC somos un movimiento de primer anuncio, con lo cual muchas veces nosotros, con la gente con la que entramos en contacto, es gente que no ha crecido en entornos religiosos o no muy practicantes y tal, pues muchas veces te encuentras con esto. Una anécdota. Hace unos años hicimos en mi parroquia unas encuestas por el barrio. Y una de las cosas que dijimos era sobre qué le preocupaba a los jóvenes y entonces íbamos por el barrio a preguntar a jóvenes qué cosas les preocupaban. Esto era con un poco más de trabajo, ¿vale? Pero el resumen era ese. Y una de las cosas que tuvimos claro es que no íbamos a decir que veníamos de la parroquia, porque eso cerraba una puerta. A según qué jóvenes tú le decías que venías de la iglesia y ya es como que ya no les apetecía hablar contigo, ¿no? O ya se te reían o ya no se tomaban en serio. Un segundo reto es la heterogeneidad de la realidad juvenil y la interculturalidad, ¿no? Esto que hablábamos de que no todos los jóvenes son iguales, no todos tienen la misma situación, no todos tienen las mismas experiencias, las mismas necesidades, y esto también hay que ser consciente cuando intentamos pensar, bueno, qué vamos a ofrecerles a los jóvenes, cómo nos acercamos o por qué están o por qué no están. La realidad es que la clase, el origen, la raza, el sexo son cosas que afectan a la experiencia vital de cada joven. A veces queremos homogeneizar mucho, pero pues eso es que hay que tenerlo ahí, ¿no? Y luego además las realidades juveniles son cada vez más interculturales, ¿no? Con contextos y orígenes diversos. Yo pienso que la iglesia tiene que ser lugar y referente de encuentro. Y no solo, que también entre diversos carismas católicos, que yo creo que eso es muy importante, pero también creo que la Iglesia puede y debe ser referente de encuentro con otras culturas y con otras religiones. ¿Mm? Yo os pongo ejemplos. Nosotros tenemos en un equipo de iniciación de la JOC, Juventud Obrera Cristiana, a una chiquilla que es musulmana. Y diréis, ¿qué dices? Bueno, es un equipo de conexión e iniciación, o sea, estamos como intentando. Claro, pero tú ves a una chavala. A ver, hago un paréntesis. Lo más probable es que esa chica, pues en un año se vaya o tal, pero mientras tanto nosotros estamos dando respuesta a una necesidad que tiene una joven de clase obrera, ¿no? Una militante de mi equipo se acaba de casar con un chico musulmán. Es que eso es la realidad de hoy. ¿Mm? Ya no hablando de interreligiosidad, pero pues ahí en un equipo de iniciación, por ejemplo, tenemos gente que viene, pues gente que es española, gente que es venezolana, gente que viene de Nicaragua, que obviamente han tenido experiencias vitales, sociales y religiosas diferentes. Y eso hay que conectarlo, ¿no? Hay que unirlo, hay que hacer que todos encuentren ahí un punto común. Tercer reto, y además esto, los rituales muy tradicionales y a veces se perciben por determinado sector de la juventud como un poco vacíos, ¿vale? Hay muchos jóvenes que no conectan con pues, algunas prácticas muy rituales que tenemos en la iglesia. Y yo me pregunto si a veces también desde las diócesis, desde los grupos, desde los movimientos, sabemos actualizar esto, formar y, y no sé, como dar una respuesta ahí a los jóvenes también. Yo, por ejemplo, acabo de hacer en mi zona, en Aragón, acabamos de hacer una formación sobre la oración, ¿vale? Una formación sobre la oración que dices,
pues es que muchos militantes no habían hecho una formación sobre la oración y decimos que como católicos tenemos que hacer oración, pero es que a lo mejor no sabemos cómo hacerla. O a lo mejor hay gente pues, que hace un tipo de oración que dice, pues es que yo esto no sé, no, como que no conecta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este tema de cómo hacemos las cosas, a veces de nuestras formas, de nuestros ritos, pues también a determinada parte de la juventud le aleja más que le acerca, sobre todo si no las explicamos, si las imponemos sin dar un sentido, ¿no? Luego, aquí me meto un poquito en un fregado, pues hay criterios controvertidos, ¿vale? O sea, hay criterios de la Iglesia que son, pues los que son, que generan mucho rechazo. Todo el tema LGTBIQ+, el tema de los abortos, el tema de cómo se han gestionado los casos de abusos, el papel de la mujer, pues todo esto a la juventud le echa para atrás. Incluso, si se me permite decirlo, a algunos de los que somos parte de la Iglesia, pues también queremos que haya cambios en este sentido, ¿no? Y en particular yo, bueno, todos los temas, pero a mí una cosa que me llama mucho la atención, y espero que esto no sea un problema porque creo que no es nada que esté oculto ni nada, mirad, en la iglesia hay mucha gente LGTBIQ+, muchísima. Y por poner un ejemplo, la JOC está llena. Y está llena porque en la JOC se les acoge y no se les juzga. Y entonces encuentran en el movimiento un espacio donde pues sentirse seguros diciendo que son católicos y que son gays o que son bisexuales o tal, ¿no? Y esto, pues es decir, lo podemos ocultar, pero no deja de estar ahí, ¿no? Y el último reto, yo creo que es un poco la polarización de la Iglesia, ¿no? Y el auge que yo creo que fomenta más esa polarización de carismas muy tradicionales. Yo creo que en parte esto tiene que ver con el auge de la ultraderecha a nivel social, pero bueno, no solo. Claro, la realidad es que los grupos que crecen a día de hoy en la iglesia son grupos de corte tradicional. Y en esos grupos de corte tradicional, pues bueno, no todo el mundo encaja y desde luego muchos jóvenes no encajan, ¿no? Y, y yo un poco lo he adelantado antes, cuando no se viene de un contexto familiar muy religioso, no se ha estudiado en colegios religiosos, el, el punto de partida es el rechazo a lo eclesial. Entonces, claro, si luego eh, consigues pues atraer un poco a esa gente, pues al final lo que tenemos es como dos extremos, ¿no? Dentro de la iglesia y luego al final, pues la gente que está un poco en el medio, pues tiende como pues a ir hacia un lado o hacia el otro. Entonces, bueno, el tema de de la polarización y de cómo a veces quizás no se impulsa de la misma manera, no se apoya, no se anima todos los carismas. Yo creo que la diversidad, a ver, es una cosa a veces un poco difícil, pero también nos hace muy ricos, muy, muy ricos. Y nos hace, yo creo, poder dar respuesta a mucha gente muy diferente, con lo cual yo creo que eso es positivo si siempre tenemos, que yo creo que eso es así, ¿no? La referencia clara de Jesús. Y yo creo que un poco hacia lo que hay que ir es hacia poner en valor eso común. Em, Y a raíz de esto en el mundo juvenil es muy claro. O sea, si nosotros pusiésemos aquí los movimientos y grupos juveniles que hay, es clarísimo que los de corte tradicional están teniendo mucho éxito, mientras que todos los demás no. Y esto tiene, yo creo, bueno, esta es mi opinión, que obviamente yo vengo de un grupo que no tiene nada o bueno, no tiene nada, no, pero bueno, que no tenemos ese corte tradicional, entonces podéis pensar que es una opinión sesgada, pero bueno, yo la voy a dar, ¿eh? Em, la mayoría de estos grupos más tradicionales se basan mucho en una experiencia espiritual muy intensa, muy de alabanza, muy de oración, que son experiencias que están muy bien, pero que dejan un poco de lado lo que es el compromiso social, que es un poco de lo que en lo que yo me enfoco más, ¿no? Entonces, así hablamos con Cristina y me decía, bueno, pues intentar abordar por qué pasa esto. Bueno, pues en mi opinión pasa porque, en primer lugar, porque animar los compromisos, tanto en el mundo social como eclesial, requiere de procesos y requiere de mucha dedicación
y es muy exigente, ¿no? Y no es una cosita puntual o entonces, bueno, vamos a ser claros, o sea, estar comprometido en la vida o en la iglesia es un marrón, es que estás constantemente conmovidas. Entonces, pues es una dificultad. Entonces, cuando un grupo o un movimiento no exige quizás o no impulsa tanto ese compromiso, pues es más chuli estar porque es más cómodo, ¿no? A ver, es mi opinión. No digo que sean malos en absoluto, ¿eh? Yo creo que a veces pues ellos tienen unos puntos fuertes y otros grupos tienen o tenemos otros puntos fuertes y todos tenemos puntos débiles. Entonces, bueno, vale. Entonces, hemos visto retos sociales, retos eclesiales, no sé cómo voy de tiempo. Soy un poco rollera, lo siento. Pero ahora yo quiero daros como un poco, bueno, cuáles creo yo que son las oportunidades que tenemos como iglesia. Porque las hay, ¿eh? Yo me he centrado en tres, seguro que hay más, pero a mí estas me parecen como súper importantes y esto es una cosa que además no es mérito mío, o sea, esto lo hemos reflexionado mucho en Aragón, cuando estábamos preparando el consejo, en el consejo hemos estado hablando de la juventud hasta a porrón, y entonces resumo en tres cosas. Por un lado, la juventud busca espacios de parada. Parada, espacios de parada. ¿Por qué? Pues porque el tiempo que vivimos es frenético. Entonces, hay una sed de parada, ¿no? Normalmente los jóvenes en su rutina no tienen estos momentos para parar, para remirar la vida, lo que pasa en el mundo, para reflexionar, incluso para reflexionar sobre su propia vida, ¿no? Sobre hacia dónde van o cómo quieren ser. Y a veces tampoco tienen un espacio en el sentido físico y espacio en el sentido personal, de con quién compartir esos momentos, ¿no? Y en cambio, esto en la iglesia es muy habitual. O sea, para nosotros los momentos de parada es una cosa que sabemos hacer y que además lo hacemos muy bien, de diferentes maneras, pero lo hacemos todos y muy bien. Y además muchas veces cuando fuera de contextos eclesiales o religiosos se tienen estos momentos, son momentos individuales, pero nosotros también tenemos propuestas comunitarias, con lo cual yo creo que aquí es que tenemos muchísimo que ofrecer, ¿no? Hay que saber quizás cómo ofrecerlo. En segundo lugar, la juventud tiene inquietud espiritual, quizás no religiosa o no tanto religiosa, pero sí espiritual. Yo creo que se quiere creer y formar parte de algo más grande, se cree muchas veces en algo. Lo que pasa es que muchas veces la juventud no lo llama a Dios o no lo llama fe o no sabe cómo llamarlo, ¿eh? Y yo creo que desde la iglesia sí que tenemos herramientas para canalizar un poco esa búsqueda espiritual, pues hacia Jesús, hacia el Evangelio. Y vamos, yo obviamente creo que es que nuestra propuesta está genial. Yo por eso soy católica, ¿no? No sé. Entonces, bueno, yo creo que es fundamental como evangelizadores saber transmitir más allá de los ritos y de los dogmas, ¿no? Y para eso yo creo que es imprescindible que nosotros mismos seamos testigos y demos testimonio no de las cosas chulis, sino de la experiencia de Dios. Yo sé que esto es un poco, dices, qué fácil decirlo, a ver ahora cómo lo hacemos, ¿no? Eso para otra charla. Y luego la comunidad. O sea, esto es clave. Frente al individualismo exacerbado que tenemos hoy en día en la sociedad, pues lo comunitario como respuesta. Yo es que lo tengo clarísimo, la juventud necesita comunidad y además yo creo que es una de las cosas cuando yo hablo con jóvenes, pues en la parroquia, en el movimiento, o sea, lo primero que te dicen de por qué están o por qué les gusta o por qué participan es por la comunidad, por el grupo, por la sensación de no estar solos, de compartir con otros. Y luego otra cosa, o sea, en el momento de la juventud, entre los jóvenes, lo afectivo es fundamental. Tú no vas a conseguir comprometer a nadie en una causa social, en un grupo, en una parroquia, si no hay un punto de afectividad ahí, ¿no? Y además yo pienso, jolín, Jesús creó y alentó siempre la comunidad y desde los primeros cristianos hasta hoy, pues es uno de nuestros puntos fuertes. Tenemos una experiencia a ver quién nos gana.
experiencia en comunidad, que llevamos siglos haciéndolo, ¿no? Y encima de diversos tamaños, de diversos tipos. Yo es que, sinceramente, creo que no hay muchos ambientes donde lograr con la intensidad, con la profundidad, con la fidelidad que lo hacemos en la iglesia, ese sentimiento de comunidad. Pero claro, y además esto, perdón, a diferentes niveles. O sea, yo no hablo solo de movimientos, no hablo solo de grupos, es que insisto en esa diversidad, ¿no? Pero yo creo que eso conlleva una gran responsabilidad también, que es la de cuidar con mucho mimo nuestras comunidades, porque esto también es cierto. Hay que cuidar el ambiente que se genera en nuestras comunidades cristianas, hay que cuidar las dinámicas que se generan, porque una mala experiencia en una comunidad marca mucho y es peligroso también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estas son las tres grandes oportunidades. Esa repaso, esa búsqueda de los espacios de parada que los jóvenes buscan y nosotros podemos ofrecer, esa inquietud espiritual que nosotros podemos canalizar y esa búsqueda también de comunidad que nosotros tenemos mucha experiencia y podemos aportar mucho ahí, ¿no? Y con esto ya paso a la última parte, que es un poco la parte más testimonial de todo este cuento que os estoy aquí, este chorreo de cosas, que es un poco pues eso, mi testimonio, primero como joven y luego, y bueno, y en parte un poco también como acompañante, ¿no? Bueno, yo estaba aquí hablando de la JOC, pero en realidad no he dicho lo que es y no sé si todo el mundo la conoce. La JOC es la Juventud Obrera Cristiana, es un movimiento de acción católica especializada en el mundo obrero. Esto me sé el panfleto y luego tendré que ir a buscar qué es eso de movimiento de acción católica especializada. Bueno, y bueno, es un movimiento educativo y evangelizador de los jóvenes del mundo obrero, ¿vale? Es un movimiento internacional, es un movimiento con 100 años de historia. Se fundó en Bélgica por Joseph Cardin. Y bueno, si queréis saber más, luego las preguntas a Ana y a Kevin. No es broma, luego nos podéis preguntar, pero un poco porque sepáis el contexto, ¿vale? Entonces, yo realmente empecé en una parroquia, en un grupo de confirmación. Y lo que pasa es que mis animadores, mis acompañantes, eran un militante y un antiguo militante de la JOC. Entonces, después de que hicimos la confirmación y luego nos propusieron pues que siguiésemos y luego nos propusieron ya, bueno, pero que nosotros somos de la JOC, ¿queréis saber qué es esto? Y entonces nos presentaron el movimiento, hicimos un proceso de iniciación, tal, y bueno, pues así ya ha dicho Emma, llevo, no sé, muchísimos años, ¿no? Ese ha sido un poco como mi recorrido. Pero yo aquí lo que vengo a decir es, vale, pero tú ¿por qué te has comprometido? Porque yo, bueno, pues no estoy comprometida solo en la iglesia, yo estoy comprometida a nivel, bueno, a nivel vital, porque yo para mí es que tiene que ser una cosa, es una cosa que llamamos unidad de vida, ¿no? Creo que eso es una cosa fundamental. Y entonces digo, vale, voy a hacer aquí una serie de lista de cosas que a mí me engancharon a esto del compromiso. Y la mayoría tienen que ver con mi experiencia de grupo también, ¿no? Y de todo esto que os decía. La primera cosa que me apuntaba es que yo encontré un momento de parada y de mirar más allá, que empezó en mi grupo de confirmación, en algo tan elemental a lo mejor podemos pensar como un grupo de la parroquia de confirmación en el que, bueno, pues yo llegaba todas las semanas y me paraba a mirar un poco lo que estaba pasando en mi vida, en la vida de mis compañeros, en el mundo, y luego cogíamos y veíamos lo que hacía Jesús, comparábamos un poco y yo ahí descubrí algo. Luego, precisamente esa experiencia de grupo, para mí eso fue empezar a entender la comunidad, porque yo, bueno, no sé si lo he dicho, pero yo no venía de una familia muy religiosa. A mí la religión me la inculcaron mis abuelas y iba a misa los domingos con ellas, punto. O sea, no hacía, y rezaba por las noches. El Jesucito de mi vida y el Padre Nuestro y poco más. ¿Vale? Entonces, para mí eso fue una primera experiencia de comunidad, el grupo. Otra experiencia que tuve desde muy al principio fue el protagonismo, ¿no? El protagonismo de los jóvenes, esto es importante. O sea, lo que yo opinaba, lo que yo decía, lo que yo sentía, lo que yo expresaba era importante. No, no quedaba relegado, no era espera que están hablando los mayores. No, no, es que lo importante era lo que opinábamos los jóvenes. Y yo creo que esto es una clave que a veces no tenemos muy clara en la iglesia. En la iglesia a veces les preparamos muchas cosas a los jóvenes. En los jóvenes nos podemos preparar las cosas. Entonces, yo creo que es importante más impulsar, bueno, y no solo en la iglesia, también en el mundo asociativo, en el mundo del compromiso social, a veces no le damos espacio para hablar y para coger las riendas a los jóvenes.
Y es algo importante porque además solemos tener bastante buenas ideas, ¿verdad? Bueno, em, para mí otra cosa que me enganchó fue que a mí siempre se me inculcó un impulso hacia la misión, ¿no? La misión, el compromiso, el estar activa, el participar, el hacer, el no esperar a que se solucionasen las cosas, sino hacer por transformar y solucionar. Y luego yo he aprendido mucho. Yo antes le comentaba a Emma, me estaba dando un paseo y digo, pues es que yo, estamos hablando de hablar en público, ¿no? Y digo, bueno, pues es que yo creo que he aprendido a hablar en público porque he estado comprometida pues a raíz de la hockey y de mi experiencia en muchos espacios, no porque yo haya estudiado cómo hablar en público, ¿no? Entonces también se aprende mucho y eso es algo también. Entonces, ofrecer ese aprendizaje también es significativo. Y la clave de todo para mí ha sido conocer a Jesús, ¿vale? Entonces, os hablo como iglesia, ¿vale? Sobre todo ahora, ¿no? Os hablo como iglesia y de, bueno, vale, ¿qué ofrecemos a los jóvenes? Pues a mí me enganchó el conocer la figura de Jesús y sobre todo a mí me enganchó el entender que el reino de Dios no es mañana, no es allá arriba, no es en el más allá, sino que es hoy, aquí, ahora, un mundo más justo, más humano, en el que todos cabemos y que no vienen otros a hacerlo, sino que lo tengo que hacer yo, porque esa es la misión que tengo, ¿no? Entonces, es que esto ha dado sentido a mi vida. El compromiso, no con una causa concreta, sino con la construcción de esa utopía y de ese ideal, se ha convertido en el sentido de mi vida. Y ojo, porque claro, los jóvenes a veces estamos muy perdidos. Yo tengo amigas que yo las veo en sus situaciones ahora y yo pienso, si es que lo que pasa es que no tiene claro cuál es el sentido de su vida. Y yo, mira, una anécdota. Tengo una amiga que está pasando un mal momento, también con muchos problemas de salud mental, y otra amiga que también está implicada en la vida y en la iglesia, me decía, si es que lo que le falta es conocer a Jesús, y parece así un poco tal, pero lo que le falta es ese punto de saber cuál es tu propósito en la vida, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué tal? Pues eso también lo podemos ofrecer. Y acabo ya, con ese punto un poco más de acompañante. Em, Yo insisto, cuando tú le preguntas a los jóvenes, en nuestro caso pues de la JOC, ¿qué les aporta? O en los grupos de confirmación, lo que contestan es algo muy parecido a lo que he contestado yo, porque la experiencia que tenemos, los que la tenemos, es muy similar. Y porque eso es lo que podemos ofrecer, ¿no? Pero sobre todo yo, si he aprendido algo de mis años como acompañante, es que lo importante es el proceso. Y sin proceso no hay ni compromiso ni nada. A nivel personal también lo he vivido, pero es que acompañando es lo mismo. Si queremos jóvenes comprometidos social y eclesialmente, hay que estar, pues hay que confiar en el proceso, respetar el proceso e impulsar ese proceso. Esto cuesta mucho trabajo, es muy lento, requiere mucha dedicación, formación, requiere ciertas habilidades sociales. Y luego también yo pienso que es muy importante entender que la misión no es traerlos, sino que la misión es echar redes, sembrar. Luego, lo que se consiga, cómo, cuándo, eso depende de Dios. Eso no. Y el objetivo no es engrosar las listas de la iglesia. O sea, si ese es nuestro objetivo, ya nos podemos ir, mejor que no hagamos nada. El objetivo es presentar la buena noticia a los jóvenes. Esto es un lenguaje como muy de aquí, pero el objetivo es involucrar a la gente en la construcción de un mundo más humano. Si queremos quitar el lenguaje. Si nuestro objetivo es tener más gente apuntada, ¿para qué? ¿No? Y a veces esto es fácil perderlo de vista. En el día a día, cuando lo que quieres es resultados, cuando estás metido tal, a veces perdemos un poco de vista eso. Y luego es maravilloso, acompañar procesos es maravilloso y muchas veces salen por donde no te lo esperas. Yo cuento una anécdota, luego si lo ve dirá, está hablando de mí. Pero yo estaba acompañando, el proceso que yo he acompañado es un proceso que también empezó en confirmación, que luego se juntaron varios grupos, tal. Bueno, pues ahora cuando llegó el momento ya de decir, bueno, ya, es decir, ya llevamos mucho tiempo, en la JOC hay un proceso de iniciación y luego si decides pues quedarte y que tu compromiso es en este sentido, pues se hace lo que se llama un paso a la militancia.
Y una de las chicas que yo llevo acompañando desde que tenía 14, 15 años decidió que no, que no. Y parecía que sí, ¿eh? Pero decidió que no. Y luego, y yo pues lo asumí, y me costó, pero lo asumí. No solo yo, más gente que había estado ahí en el proceso. Y luego al tiempo, cuando tú ya lo has dejado ahí, tú ya has hecho lo que podías, después del Consejo General, decidió que sí. Y esa persona, y aunque hubiese decidido que no, me daría igual porque no estaría en la JOC, pero es una persona que está comprometida en el mundo social, con lo cual eso ya es suficiente, ¿no? O sea, quiero decir, ese era, ese era el sueño. Entonces, bueno, acabo con unas conclusiones, como para cerrar. Vale. Sí, vale, bien. Pues acabo con unas conclusiones para cerrar. Hay una parte de esta realidad que vivimos que es aceptación. Cada vez seremos menos, pero seremos mejores. Pues vamos a aceptar eso y vamos a estar felices en eso también, ¿no? Segunda conclusión, a ver, que tenemos las herramientas, vamos a dar a la juventud lo que necesita, vamos a darle esos momentos, espacios de parada, vamos a darle comunidad, vamos a ayudarles a encauzar esas inquietudes espirituales. Muy importante, perdón, muy importante. Vamos a aprovechar lo que hay en la iglesia. Si es que en la iglesia hay mucho trabajo hecho, muy especializado, hay muchos grupos, muchos movimientos, muchas órdenes religiosas que están especializadas en pastoral juvenil, que no nos tenemos que inventar nada, ¿no? Yo creo que lo que vale más la pena es juntar toda esa sabiduría que hay en las diócesis, impulsarla por igual, ofrecerla. A veces somos un poco cerrados, que no compartimos toda la sabiduría que tenemos con el resto. Y bueno, ya que hago un pequeño espacio de publicidad, por favor, contactad con la JOC de Canarias si necesitáis un pastoral juvenil, pues aquí los tenéis. Luego, las parroquias son, yo creo, como comunidad cercana a la gente, como su presencia, a partir de su presencia en los barrios, son elementos fundamentales. Pero igual de fundamental es ser iglesia en salida y sobre todo sacar a Dios de los templos. Es que Dios no está no, es que Dios está en la vida. Entonces, vamos a mostrarle a la sociedad, vamos a mostrarle a la juventud todo lo que hace la iglesia, todo lo que es iglesia fuera de los templos y de la jerarquía, ¿no? Porque hay mucho desconocimiento. Yo pienso también que la pastoral juvenil en particular tendría que ser o tendría que adoptar un aire un poco más de acción y menos de grandes masas. Yo creo que hay que conciliar las experiencias intensas con el día a día, ¿no? Con el compromiso en el día a día. Porque yo si me pongo a pensar lo que construye el reino no es que participen 1000 jóvenes en la JMJ, que sé, que se vayan cientos de personas de Canarias a la JMJ, que eso está muy bien, que está bien, pero que no es suficiente. A lo que voy es que eso te ayuda, si eso luego te anima la fe, te impulsa luego a volver a tu día a día y estar comprometido, pues yo qué sé, en tu clase, en tu barrio, en tu trabajo, ¿no? Entonces, que esas experiencias como súper intensas y súper espirituales tienen que ir acompañadas de ese acompañamiento en el compromiso. Y me ponía aquí, a veces soy un poco cura, digo, que los discípulos no iban con Jesús para pasarlo bien, que iban para currar. Pues un poco eso. Y luego, dos cositas y ya acabo. Por un lado, la apertura de la iglesia con los signos de los tiempos. Yo de verdad creo que esto es fundamental. O sea, es que hay una parte de la juventud a la que nunca vamos a llegar si no conseguimos evolucionar un poco. Y luego el trabajar en la reconciliación de los diversos carismas de los que hablábamos, ¿no? A veces son demasiadas cosas las que nos separan y yo creo que hay que poner más el foco en lo que nos une, porque además estas cosas a veces a la juventud le provocan también un poco de rechazo, ¿no? Así que, bueno, pues yo creo que con esto era todo. Espero que haya sido, aunque quizás no haya sido súper ordenado, pero espero que no se os haya compartido alguna idea interesante y que ahora tengamos un diálogo pues chulo. Muchas gracias. Primero, muchas gracias, Andrea. Y como dice ella, pues abrimos el turno de palabra por si alguien quiere comentar algo, hacer alguna pregunta.
Algunas pinceladas muy certeras, ¿verdad? Sobre todo me quedaría con tres palabras que has dicho: encuentro, proceso y compromiso. Has hablado en general así de una sociedad líquida, de los jóvenes. Es verdad, incluso has hablado de la ideología política que está tan presente en nuestras comunidades cristianas como en la sociedad. Y yo creo que a veces más presente de lo que se debiera, porque a veces en nuestras comunidades cristianas en la iglesia, que se le acusa de muchas cosas, especialmente con una determinada ideología política, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les pasa la juventud obrera cristiana, porque cuando uno escucha lo de obrera, enseguida la gente va pensando en una ideología política concreta, ¿verdad? A mí me llama muchas veces, cuando hablo en la parroquia, de los pobres, de la justicia social, enseguida me vienen a decir: es que usted es comunista, ¿no? Hay un sector de la iglesia que es comunista, que es rojo. Bueno, yo creo que a veces muy desacertado, ¿verdad? Yo creo que estamos hablando de evangelio. Y es verdad que a veces en las comunidades cristianas se deja a un lado el evangelio para vivir una religión que es bastante fría y sin compromiso, ¿verdad? Yo creo que hay que retomar otra vez, poner el evangelio en el centro de las comunidades cristianas. Y ahí no hay ninguna, ahí están todas las ideologías políticas unidas y todos unidos, ¿verdad? Pero es verdad que los jóvenes, aquí tenemos a la JOC, ¿verdad? La Juventud Obrera Cristiana, que yo no sé cuántos hay, porque es verdad que a veces están desaparecidos, me refiero porque no hay, ¿no? O porque no hay en las comunidades cristianas, y si hay en la diócesis es un grupo pequeño. Y sí es verdad que reclamaría que se hicieran más presentes no sé, a veces en que se publiquen, que se hagan presentes, no solamente en las comunidades, sino que los veamos, ¿verdad? Y el compromiso que tienen. Y sobre todo ese compromiso con el Evangelio, ¿verdad? Esa sociedad líquida de la que hablabas, es verdad que los jóvenes están ausentes de muchos de nuestras comunidades cristianas. A veces mira que se habla de los jóvenes, ¿verdad? Y a veces no sabemos ya ni qué hacer, pero sí que has apuntado al final una línea: salir de los templos. Nos hemos encerrado en los templos, en las comunidades tradicionalistas, ¿verdad? Procesiones, culto y más culto. Parece que solamente lo único que hay es culto, nada más, ¿verdad? Y a veces sin ninguna conexión con el Evangelio, sino en la religión fría, pura y dura, ¿no? Entonces, has hecho unos retos ahí y yo creo que es bueno recalcarlos para que podamos salir al encuentro del joven y que las comunidades cristianas sean eso, zonas de encuentro. Ahora pueden, si quieren, los que están a través del Zoom, pueden conectarse y pueden hablar y pueden preguntar o por lo que ustedes quieran. Felipe, abre el micrófono, te escuchamos. Muchas gracias por la exposición tan bonita, tan esperanzadora también. Mi pregunta es si en el reciente sínodo de los obispos que hemos estado participando, si ustedes como JOC han participado, bien sea a nivel diocesano o a nivel estatal, y si ves en lo que se ha trabajado en el sínodo algún signo de esperanza para esa iglesia en salida, esa iglesia sinodal de la que has hablado. Gracias. Pues sí, la JOC sí que ha participado, participamos tanto desde las diócesis como, bueno, la organización de la JOC, tenemos una estructura que estamos en las diócesis, luego a nivel de comunidades autónomas pues estamos en las zonas y luego hay, a ver, no estamos en todas las diócesis, ojalá, y luego allí donde estamos pues quien nos coordina es lo que llamamos el secretariado general que están en Madrid, ¿no? Pero no son de Madrid. De hecho, por ejemplo, nuestro tesorero es de aquí de Canarias y el presidente es de Aragón, como yo, y la responsable de iniciación es de Córdoba. Bueno, ya que los nombro, un saludo, si nos ven en algún momento, que seguro que sí. Bueno, perdón. Entonces, trabajamos desde las diócesis, lo que trabajamos a nivel de diócesis se envió al Secretariado General y el Secretariado General participó, fue el que transmitió, aparte de que ellos también, pues con una visión más global, también hicieron su propia aportación. Entonces sí que hemos participado como movimiento, sí que, a ver, sí que, bueno, aquí ya yo a lo mejor no soy la persona más indicada para responder a esto con muchos datos, pero bueno, a ver, sí que hay signos de esperanza, pero bueno, como todo, pues
siempre hay cosas que nos hubiese gustado a lo mejor que hubiesen salido más, ¿no? Pero bueno, quiero decir, todo lo que sea avanzar siempre es positivo, así que eso hay que ponerlo en valor. Y yo creo que una cosa que ha sido muy positiva es el hecho de que se haya abierto en este proceso del sínodo a las opiniones no solo de la gente de dentro de la iglesia, sino también de la gente de fuera, ¿no? Eso ya solo eso es un signo de querer estar un poco atentos al mundo más allá de de nosotros mismos, ¿no? Que en el chat me gustaría compartir algo. Vale, vale. Aquí en La Vega, un grupo que, como decía Emma, está en la parroquia de La Vega, hay además de los de siempre, que siempre hay un grupito que se conecta, están algunos adolescentes, o sea que importante. Desde el grupo de Ateneo queremos agradecer a Andrea su exposición y sobre todo su testimonio de fe y compromiso. Como verás, soy muy joven, tengo mucho que hablar. Esto, nos estamos haciendo un grupo de gente no tan joven, sí hay gente joven, de los chicos que están en la calle, los chicos de la calle, inmigrantes y todas estas cosas. Y, y algo que coincido contigo es que nos reunimos en una terraza del Parque Santa Catalina o en los salones de la parroquia, pero digamos que el acercamiento a la iglesia como que no va. Y vamos a ver, es como una iglesia en salida, que tenemos una estructura como muy formal. Decimos chistes, charlamos de muchas cosas, comentamos aparte del Evangelio y oramos aún en el parque, o sea, pero existe la duda, no sé, la duda, o sea, de que cuando se habla de ir a la iglesia, parece que hay como un rechazo, o sea, yo rezo, pero a lo mejor se me acercan hasta la puerta, pero aquello es otra cosa. No sé si es una cosa que no lo han vivido nunca o no sé a qué se debe, pero de todas formas reconozco que se hace bien de que hay otras formas de seguir a Jesús, no yendo a la iglesia, sino si me porto bien con el hermano, si le echo una mano, si me comprometo con tal cosa, si rezo, o sea, que pienso que digamos que es distinta a la evangelización que he recibido, por ejemplo. Por eso quería compartir. Que yo pienso que hay jóvenes que están comprometidos y que tienen ese espíritu, no están en los templos, pero voy por la calle y veo a esa gente joven que tienen ese espíritu y amor y que no es, sé que hay que tener fe, pero primero hay que tener amor y después la fe. Y por eso la iglesia tenemos que salir del templo y demostrar que también en el templo, para que nos abran las puertas, tenemos que salir a la calle. Porque si no salimos a la calle, pues siempre nos van a cerrar las puertas. Y yo pienso que hay jóvenes comprometidos y con espíritu, no en los templos, pero en la calle hay mucho. Es Patricia. Patricia, ¿estás pidiendo la Hola, palabra? buenas. Hola. Sí, No sé si porque se me escucha bien. sí, perfectamente. Hola, buenas noches a todos. Yo soy de Gran Canaria y la verdad que agradezco esta pequeña conferencia porque es bastante interesante cómo joven puede participar en la iglesia. Yo ya no soy tan joven porque ya tengo 32, entonces ya para el gobierno dejo de ser esa juventud, pero sí que me gustaría sumarles un rayito de esperanza a lo que han comentado. Yo actualmente me estoy preparando para hacer la comunión correctamente, como han escuchado, llamativo. Mi caso ha hecho bastante eco en la parroquia que me estoy preparando. Por distintos motivos en mi vida de infancia no la pude realizar y ya siendo adulta he pasado por circunstancias que me han llevado siempre a la mano de Dios. Y a raíz de eso, mi pequeña hija se ha sumado a querer hacer la comunión. Lo que ocurre hoy en día es que la religión es un optativo en un colegio, es una forma de vida
y cada vez las familias son más diversas, entonces a lo mejor la iglesia no se acopla perfectamente a la actual, pero no por ello debemos de que los jóvenes no se van a sumar, sino hay que buscar otros modos de acercarse a la juventud y hacerles entender de la importancia del evangelio, la importancia de la iglesia, que la iglesia no es ir porque haya fallecido alguien, sino compartir, ser buenos hermanos, acudir a la Eucaristía, acercarnos a Dios. Tenemos muchos conceptos erróneos de lo que es la iglesia, por eso a veces cuesta de que esos jóvenes se acerquen y entren, porque están con otras perspectivas que no corresponden a la actualidad. Entonces yo les animo a todos de que a pesar de que la juventud no se suma tanto como esos modelos de familia tradicional, cada vez somos más los que estamos conscientes. Incluso les compartiría que hace poco con un señor que tenemos ahí en la sala, el señor Esmaragdo, que es mi catequista de confirmación, estuvimos hablando de lo difícil que es hablar de Dios en nuestros círculos. Con las personas que me estoy preparando para hacer la confirmación, nos hemos dado cuenta de que nos cuesta hablar porque parece que querer hacer la confirmación con 32, 60, 40 es algo inusual, pero realmente yo creo que no es la edad, sino la acción que se le dedique. Entonces, hoy parece que es más fácil hablar de política, que está en todos lados, que de Dios. Y al final, la política está en todos lados y Dios también. Pero bueno, supongo que necesitamos más herramientas, más espacio, no solo que la iglesia sea el punto de encuentro, para que se siga sumando. Yo quería compartir esta experiencia porque creo que me como ejemplo de que puedo servir para muchas personas y al final hacer que la comunidad crezca en igualdad de condiciones para todos. Muchas gracias. Ah, vale, sí, no, en el chat. Rosy, gracias por la exposición, nos ayuda a comprender mejor el mundo juvenil, conocer su realidad y comprenderle, acercar el Evangelio como propuesta de vida y compromiso en una realidad complicada. Muchas gracias por la charla tan interesante. Quería preguntar, hay unos movimientos juveniles que creo que están extendidos en toda España, aquí no, en Canarias no sé cuántos años lleva actuando, que es ACUNA. Creo que tiene un tope de edad, no sé si hasta los 30 años o algo de eso, no sé cómo funciona realmente. Sí he visto que cuando hacen publicidad para algunas actividades, parece que marcan ese tope de edad o algo de eso. Me gustaría saber si hay alguna información, si de toda esta gente que participa en esos movimientos de ACUNA, hay que pasar hacia la OA, hacia otros movimientos de continuidad dentro de la iglesia. Si tienes alguna información sobre ese tema, ¿no? Creo que aquí en Canarias tiene bastante auge y bastante seguimiento por parte de la gente joven. Me parece que también en otras diócesis en toda España tienen bastante desarrollo. Si conoces algo y que quiere verte positivo a todo eso, que yo creo que lo tiene, ¿no? Bueno, también dar las gracias. Comparto la necesidad de una parada en la vida, pero no solo para los jóvenes, sino para todo el mundo. Y eso es un hambre de Dios que hay muy grande en nuestra sociedad, que a veces no sabemos canalizar. Es una oportunidad grande, ¿no? Lo afirmo. Y la pregunta o la dificultad en el tema de los jóvenes es, en esta iglesia sinodal, ¿cuál es su protagonismo? ¿Cómo se canaliza su protagonismo? Porque creo que se lo damos todo hecho. Esa es una de las cosas que quería preguntarte, ¿no? Y la otra es que si nos quedamos simplemente en la parada, que es muy fácil, se nos llenan las iglesias, pero no salimos a una iglesia en salir. Y también comparto lo del proceso, la importancia de ese proceso para llegar a esa conciencia y a ese compromiso social. Pero hay mucha gente fuera de la iglesia que tiene un compromiso por el reino grandísimo, mucho más que nosotros. De hecho, yo trabajo en Manos Unidas y todos los voluntarios están fuera de la iglesia y cada vez menos en las parroquias. Y esto es una señal de lo que pasa en cada una de nuestras parroquias. No sé si lo comparten. Bueno,
Sobre Hakuna. Hakuna, yo no tengo mucha información sobre este movimiento. Eh, de hecho, creo que el fotógrafo que estaba por aquí antes, lo que pasa es que ahora no está, hubiese podido contestar el mejor. Yo no creo que haya ningún trasvase de Hakuna a movimientos como la OAC. ¿Por qué? Muy brevemente. Porque tienen como carismas muy distintos. Entonces, la verdad que desconozco si el movimiento Hakuna, que es verdad que tiene mucho, mucho auge, yo creo que es un movimiento que se basa mucho en la música, ¿no? Es un poco su punto fuerte y en la alabanza y la adoración desde la música y por supuesto lo afectivo. Yo insisto que esto en cualquier movimiento juvenil es súper importante. No sé si tienen movimientos o grupos de continuidad. Entonces, bueno, yo creo que, a ver, yo insisto, esto es mi opinión. Yo creo que ese tipo de movimientos que tienen algo muy positivo y es pues esa experiencia espiritual muy fuerte, pero creo que es uno de esos ejemplos de movimientos que a lo mejor la parte más del compromiso, ¿no? Se queda un poco más diluida o no llegan a concretar. Entonces yo les animaría también, no sé si hay alguien aquí que tiene contacto o tal, les animaría a que aprovechen eso para pues eso, ¿no? Para animar ese compromiso, aunque no sea dentro del movimiento, pero bueno, que aprovechen ese tirón que tienen entre los jóvenes. Ojalá tuviésemos nosotros el tirón que tiene Hakuna, la verdad. O sea, no desde una envidia mala, sino sana, pero eso. A ver, uno de los problemas es que el compromiso cuesta mucho. Es que de verdad que cuesta mucho, es muy incómodo. Y entonces, pues es uno de los problemas. El protagonismo que le damos a los jóvenes, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay muy pocos grupos. Yo de verdad que no es por ser aquí panfletaria con la JOC, pero es que en la JOC esto es una cosa fundamental. O sea, en la JOC no hay adultos. En la JOC tenemos acompañantes que son adultos, tenemos conciliarios que son adultos, pero que no toman decisiones, que el movimiento lo hacemos. Entonces, esto también es que para nosotros es como algo súper importante. El problema de darle las cosas hechas a los jóvenes es que cuando les toca hacerlas, pues no quieren hacerlas. Entonces, lo que hay, yo creo es que educar en ese protagonismo y en ese tomar las riendas, ¿no? Pero cuesta, es verdad que cuesta. Compromisos fuera de la iglesia, que además antes se había comentado también, bueno, hay muchísimo. Yo cuando hablaba el otro chico pensaba, bueno, yo es que veo tanto a Dios en mis compañeros de la CGT, que como se lo diga igual me echan, ¿sabes? Le digo, es que veo a Dios en ti, y me van a decir, oye, eso no me lo digas a mí. Pues es que yo veo a Dios en gente comprometida que es atea, a lo mejor, pero que es que lo veo con neones así. Igual que lo veo en una oración en mi parroquia o hay muchísima gente comprometida que yo veo que es un compromiso por el reino y yo pienso, si es que eres cristiano y no lo sabes. Estas son cosas mías, ¿no? Y creo que ya he contestado. La Vega, Javier o Eva, no sé quién. Vale, ¿se escucha bien? Vale, pues mira, como les comentaba, aquí tenemos también, aparte de gente adulta, ¿no? Tenemos de todas las edades, ¿no? De todas las juventudes, como diría yo, ¿no? Gente de jóvenes, pues, que lo llevan, de espíritu que lo llevan siempre, y tenemos pues también aquí, pues, yo soy, bueno, y Eva, ¿no? Somos educadores de otro movimiento muy hermano al de la JO, que es el movimiento Junior, que aquí sí está en la diócesis y que se podría decir que nosotros somos los que trabajamos con niños y adolescentes, ¿no? Que serán los jóvenes y adultos del futuro, ¿no? Que también tenemos todas las dificultades, ¿no? Y quisiéramos más bien comentar a lo mejor una experiencia, ¿no? Que estamos teniendo últimamente, ¿no? Con los adolescentes que ya van a ser jóvenes y que están creando, pues... Ahí ya lo va a explicar. Y entonces lo va a explicar aquí mi amigo José, ¿no? Que es uno de los adolescentes. Bueno, buenas tardes, lo primero. Y les queríamos explicar, pues, que los jóvenes no solo estamos dentro de la iglesia, que también estamos fuera. Por ejemplo, los jóvenes y los chicos y chicas del Junior estamos haciendo una nueva asociación eh, de chicos y chicas que nos preparamos también para la confirmación.
todos, la mayoría salimos del movimiento Junior, que es cristiano, y vamos de la mano a esa nueva asociación que se llama la GEA, Jóvenes en Acción. Y pues eso es como un movimiento que se encarga de estar los jóvenes en paz, en bienestar. Y pues era esa mi opinión. Bueno, Muy José bien. tiene, pues nada, era un poco comentarnos también la experiencia de ahí y bueno, y agradecer a Andrea, ¿no? La aportación que han hecho, saludar a Kevin y no sé si también está por ahí Carolina o alguien más de la JOC, que Ana está por aquí. Ana. Y tal, pues que sigan para adelante porque la verdad que son, aunque parezca mentira, son los referentes de los más peques, ¿no? Si los adultos somos los referentes de los jóvenes, pues los peques pues tienen los más próximos, ¿no? Que son los jóvenes. Entonces también eso es importante tenerlo presente, ¿no? Pues Bueno, nada, hay niños junior que son hijos de padres junior. sí, sí. Pues nada, no sé si quieren alguna cosita. Y lo del bueno, si quieres comentar algo más. Bueno, también quería decirles que nuestra parroquia Virgen de la Vega, pues forma parte de Ciudad Amiga de la Infancia, en la que también partimos de el BOPIA, que es voces de la Organización de Niños y Niñas, ¿vale? Y pues eso era. Gracias. Quiero comentar una anécdota primero, de que hoy en el programa de radio que teníamos, de uno de los barrios de la periferia de Las Palmas, que contamos 122 o 134, según dependa de qué cosa estamos hablando, llamaban una chica y hablaba de la realidad de que después de la pandemia que se han cerrado los, los centros de iniciativas locales, en centros cívicos y tal, el único recurso que tienen es el ofrecimiento que se le ha hecho desde los espacios de la iglesia. Comento esto y luego lo enlazo con algo que dijiste o que creo que dijiste, o preguntaba, ¿qué hace difícil el acercamiento a la iglesia? Y hago la pregunta. ¿Estamos como iglesia alejados del mensaje original de Cristo? Pues mira, mi opinión personal es que a veces un poco. No creo que en global sí, pero a veces un poco. A veces yo creo que perdemos un poco de norte. Y luego también creo que a veces depende de las comunidades, ¿no? Bueno, la realidad que yo he vivido es que hay iglesias cerradas, con las puertas cerradas, que no se abren al barrio, que no ofrecen, que no salen, no sé. Igual que también hay muchas otras que sí que están abiertas, que se ofrecen, que salen. Entonces, bueno, yo creo que una de las cosas que nos pasa es que seguimos siendo una iglesia grande, muy grande, en la que hay pues muchas experiencias diferentes y hay pues quizás algunas personas, algunas comunidades que son súper fieles al Evangelio y que evolucionan y que estamos en un periodo muy sinodal y estamos en salida, y hay otras que a lo mejor son más reticentes o que son más cerradas, o bueno, darte las gracias por la exposición que ha sido muy clarificadora, es decir, ha tocado un poquito todo. Y hay una cosa, sí es verdad, yo estuve muchos años con jóvenes y es verdad de que lo que necesitan es esa espiritualidad que en general en la iglesia no encuentran. No encuentran, me refiero a la iglesia institucional, sino que se ve mucho ritualismo y mucho costumbres y mucho... Y eso, ya no digo a los jóvenes, sino a los jóvenes adultos. Los jóvenes adultos, que es con los que estamos tratando ahora, que son esa Patricia que acaba de estar ahí, eh, cuando estás hablando con ellos, como no muchos no vienen por circunstancias solamente, pero que no tienen tradición de fe y de conocer la vida de Jesús, cuando empiezas a hablar sin dogmas, sin cumplimientos, y empiezas a descubrir, como les digo yo siempre, a enamorarte de Jesús, eso lo entienden.
Eso lo entienden y yo creo que eso se entiende siempre. Entonces, nos falta, creo, en la Iglesia precisamente la fuente. Es decir, hablar desde la fuente, no desde explicar normas. ¿Eh? Entonces, es lo que yo un poco he observado y pienso que ese mensaje sí llega. Con los jóvenes, pues lo que dicen, a lo mejor los espacios, mm, las iglesias en general, hay muchas que no, pero hay en general, los espacios no son muy acogedores. La gente o los chavales van y ya se encuentran como un muro ahí. Entonces, yo creo que ahí, en lo que es la imagen, tendríamos que cambiarlo a nivel de jóvenes, por supuesto, y jóvenes adultos. Ya no estoy hablando de personas adultas o incluso de nosotros ya, ¿no? Porque ya tenemos otra tradición y otra forma, pero tenemos que cambiar si queremos que vengan. Entonces, no sé, un poco mi experiencia también. A raíz de esto me daba cuenta que había cosas que no había dicho y precisamente una era esta. Y cuando hablaba de esto de dar respuestas a inquietud espiritual, lo primero que me apuntaba era dejar expresar, porque muchas veces los jóvenes tienen experiencias que a lo mejor no encajan con lo que ellos ven a nivel, no sé, con el canon, con lo que han visto a sus abuelas o con lo que nos ven hacer en la Eucaristía, y entonces creen que eso, pues que no es, ¿no? O que no sirve o que no tal. Y sin embargo sí que es, y yo también me ponía aquí, ir utilizando el lenguaje de fe de manera progresiva. A ver, yo aquí he dicho cosas que yo se las digo a un chaval que me ve por primera vez y le hablo de la experiencia de Dios, de no sé qué, y me dice, pero ¿qué me estás contando? Es que no sé de qué me hablas, ¿qué es esto? Qué rarita, me voy. ¿No? Es que es la realidad. Y luego yo me ponía aquí a intentar racionalizar determinadas experiencias. Yo sé que esto no es muy canónico, ¿vale? Pero bueno, personalmente, esto es la misma experiencia que tú compartes. Yo, por ejemplo, con uno de los chavales que he acompañado el año pasado, me tuve que enfrentar a las dudas de fe, ¿no? Y yo le decía, pero a ver, digo, es que esto de tienes dudas de fe, es que no sé si creo en Dios, tal. Y yo le decía, a ver, pero que no tenemos aquí que tener la certeza, el tal, digo, que yo hablo de Dios, Padre, Madre, pues porque a mí eso me ayuda a entender lo que es el amor de Dios, ¿no? Porque entiendo, pues lo identifico con el amor de mis padres, tal, pero es que a lo mejor a ti ese lenguaje o esa manera de expresarlo no te sirve, que no pasa nada, que no quiere decir que tu experiencia sea diferente a la mía. Entonces eso, con con determinada parte de la juventud, es muy importante. El lenguaje a veces es una barrera, los templos son una barrera. em, Antes tenía otra idea también a raíz de otro comentario, pero ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, sí, efectivamente. Perdón, oye, muchísimas gracias por, la verdad que estoy súper de acuerdo, con todas las cosas que no hemos contestado a todo, pues porque no todo eran preguntas, ¿no? Y muchísimas gracias por la acogida, que me he sentido muy acogida. Pues sí, ya no hay más nada bueno, sí, a mí me gustaría comentar que, bueno, tú dijiste que empezaste diciendo que no ibas a dar soluciones, pero creo que diste muchas respuestas y también cosas que plantearse, que yo creo que es donde está la riqueza de esta sesión, en el irse a casa con cosas que pensar y cosas a las que darle vueltas. Me he sentido también súper identificada y muy de acuerdo con todo lo que contabas, tanto como joven como acompañante. Yo vivo el proceso anterior, yo acompaño a los grupos, bueno, un grupo en concreto antes de la confirmación y las problemáticas al final son las mismas, ¿no? Ya entramos en necesidades más concretas, depende de la edad, de la situación de cada uno. Lo que decías al principio también, no podemos hablar de la juventud como algo global y generalizado. Cada persona es un mundo y cada joven otro. Y también no me quería ir sin recalcar lo que ha dicho el Papa en varias ocasiones, que él, si se habla del futuro, ¿no? De los jóvenes como futuro, pero es que también son una hora y están dejando huella ahora. No podemos pensar en el valor que tienen a largo plazo, de que serán adultos de provecho. Sí, pero también son jóvenes que están haciendo cosas y haciendo cosas muy buenas. También el amor que nombraban antes, el amor está, hay que buscarlo, está en la calle. Si no salimos a ver qué es lo que pasa en las calles, no nos vamos a enterar. Pero que está,
Yo me agobié al principio de ansiedad, precariedad laboral, no te vas a ir de casa hasta los 30, pero nos vamos también con muchas esperanzas y con muchas cosas que trabajar. Y pues eso es lo que yo quería decir. Para el resto, pues que recordar que la próxima sesión es el 25 de este mes, que vamos a hablar del tema de las migraciones a la movilidad humana con Teodoro Bondiales, no sé si lo digo bien, y pues hasta aquí el día de hoy.